hidróxido de sodio, ¿ya? Imaginémonos que este es una bureta, ¿ya? Este tiene hidróxido de sodio, ¿ya? No sé si recuerdan, en las prácticas les habíamos indicado que primero tenían que medir 10 mililitros en una probeta de ácido acético, colocarlo en un matriz Erlenmeyer y sin agregarle nada, tenían que ir al pHímetro y medir su pH, ¿verdad? Eso lo que habían hecho era ¿para qué? Para hallar el pH ¿con qué? Con volumen cero. Quiere decir que no tenía nada grado, solamente tenía la muestra que era el ácido acético. Un ratingo voy a hacer todo eso, compañeros. Ya. Eso es lo que quería decir. Entonces, ¿qué les dicen en este ejercicio? Dice, calcula los valores de pH cuando se titula 10 mililitros de solución de ácido acético, esa es la muestra, le da su concentración y dice, cuando se agregan 9, 10 y 15 mililitros de solución ¿de qué? De hidróxido de sodio. Y les da una concentración, que en este caso es el hidróxido de sodio, y les da la K de acidez. Les dice que es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era el primer paso que les dije que tenían que realizar? Calcular el pH en función de la dicha sustancia. En este caso, ustedes tienen que hacer un cuadrito que va a ser, un rato sigue ingresando, ya, que va a ser su volumen agregado, lo que ustedes le están agregando, y su pH, ¿ya? Ahora, por ejemplo, con volumen, siempre tiene que iniciar con volumen cero, ya, siempre. Volumen cero, ¿cuánto es mi pH? ¿Cuánto es mi pH? Por ejemplo, esperen un rato. Volumen cero, perdón. Volumen cero, ¿cuánto es tu pH? Cuando ustedes ya le agregan 10 mililitros de hidróxido de sodio, ¿cuánto es su pH? Cuando ustedes le agregan 10 mililitros de hidróxido de sodio, ¿cuánto es su pH? Y cuando ustedes le agregan 15 mililitros, ¿cuánto es su pH? Es lo que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Ahora, el primer paso, volumen cero. ¿Cómo se calcula cuando yo no le agrego nada de hidróxido de sodio? Que es con lo que voy a titular. ¿Cómo se calcula? En función de dicha sustancia, como dice acá. Ahora, ¿cómo se calcula el pH de un ácido acético? Porque lo que yo tengo es un ácido acético en mi matriz Hermite, que es mi muestra, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se calcula el pH? Primero tenemos que saber qué es un ácido acético. ¿Es un ácido fuerte, una base débil, una sal básica, una sal ácida, etcétera? Tenemos que definirlo bien. En este caso, como ya sabemos, el ácido acético es un ácido débil. ¿Y cómo se calcula el, eh, el pH de un ácido débil? Ya les había indicado en la auxiliatura que habíamos repasado teoría un poquito, ¿no? Entonces, primero hago mi reacción. Ácido acético más agua, ¿qué es lo que me va a dar? Acetato más hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿de dónde saqué esta concentración inicial que es 0,1? De acá, lo que me dice 10 mililitros de solución de ácido acético de concentración 0,1 molaridad, ¿no? Entonces, es ahí. Entonces, si yo tengo la concentración del ácido acético, por ende, pues no tengo concentración de acetato ni de hidrógeno, por eso 0, 0, y por lo tanto, van a ser mis incógnitas. Entonces, mi equilibrio va a ser 0,1 menos X. Ya en base a eso, ya puedo calcular. ¿Cómo? Vamos a decir que la K de acidez va a ser igual a mis productos o mis reactantes y esto va a ser igual a X por X porque no tengo, son mis incógnitas, sobre mi reactante que en este caso es el ácido acético y va a ser igual a 0,1 menos X. Ya sabemos que la X se desprecia. ¿Por qué? Porque mi concentración inicial, acá se los voy a poner, concentración inicial sobre la K de acidez es mayor a 1000 y por lo tanto la X se desprecia. En el caso que sea menor a 1000, no se desprecia y ese es otro método, ¿ya? Pero eso sí les aconsejo que los ejercicios que el ingeniero les va a dar, estos tipos de ejercicios siempre se desprecia, pero eh, no se queden con la duda, lo pueden dividir la concentración inicial sobre la cara acidez. Si les da mayor a 1000, se desprecia la X, ¿ya? Ahora,
¿qué me va a quedar? Si yo desprecio esta X, ¿qué me va a quedar? Espera un rato, creo que no se ve mucho. Un rato. ¿Pueden ver ahí bien, chicos? ¿Se puede ver o no? ¿Me Se ve confirman? borroso. Ya. Ahí, ahí, me confirman, por favor. ¿Se ve bien ahí, no? Se ve borroso un poquito más. Debe ser mi internet. Porque creo que ahí también. ¿Ahí está bien o no? Sí, sí está bien. Ya, gracias. Chicos, a veces no sé si se me escucha o si estoy mal, si mi internet está mal, por favor, me confirman, ¿ya? Ya, como les iba diciendo, una vez que yo ya haga todo este procedimiento, lo único que yo necesito es despejar X. ¿Para qué? Para hallar mi pH. ¿Cómo se halla el pH? Pues voy a decir menos logaritmo por, por el resultado que me salió al despejar yo X. ¿Ya? Entonces, por ende, ya vamos a poner que con volumen cero, ¿cuánto nos salió? Un pH de 2,87. Ya, con volumen cero, mi pH me salió 2,87. Ahora, ¿qué pasa? Ya ese es el segundo paso. ¿Qué pasa si yo le agrego titulante, en este caso hidróxido de sodio? Ya, lo que yo quiero es llegar al punto de equilibrio. Y como yo sé que yo ya llegué al punto de equilibrio, que ya ese es el tercer paso, ¿ya? Ahora, cuando, por ejemplo, yo le agrego 9 mililitros de hidróxido de sodio a este matra, según mis cálculos, me indican que todavía yo no llegué a mi punto de equilibrio. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que todavía no es suficiente. No es suficiente para que me forme o para llegar a mi punto de equilibrio. Y si no es suficiente, ¿qué pasa en mi reacción? Esto automáticamente se vuelve en en soluciones amortiguadores, que en este caso son soluciones tampones. ¿Y cómo yo puedo calcular mi pH de una solución tampón? Con la fórmula que mayormente siempre se los he dicho, para calcular el pH de una solución tampón es igual pH menos logaritmo por la cada acidez más logaritmo por la concentración de la base sobre la concentración del ácido. ¿Ya? Ahora, ¿cómo? Lo que yo tengo con cada acidez, yo tengo, me lo dan en el ejercicio. Aquí en su enunciado, si ustedes revisan, les da la constante de acidez, que es esta en la K. Se los voy a subrayar. Es esta la constante de acidez. Yo tengo constante de acidez, pero lo que yo no tengo en esta formulita es la concentración de la base y la concentración del ácido. Y aquí quiero que tomen mucho en cuenta porque si ustedes le están agregando hidróxido de sodio, sus fórmulas para calcular la concentración del ácido y la concentración de la base es de esta manera. ¿Ya? Aquí está.
¿A qué es igual la concentración del ácido? Va a ser igual al volumen del ácido. Es el volumen que ustedes tienen del ácido acético por la concentración del ácido débil. La concentración del ácido acético menos, no se nota menos el volumen agregado, lo que ustedes le están agregando de hidróxido de sodio por la concentración de la base fuerte sobre volumen total. ¿Y a qué es igual la concentración de la base? Va a ser igual al volumen agregado, quiere decir al volumen que ustedes le están agregando a este matraje Erlenmeyer, o sea, lo que están titulando, por la concentración de la base fuerte sobre el volumen total. ¿Por qué les digo que tomen mucho en cuenta? Porque cuando ustedes ya no le estén agregando hidróxido de sodio, supongamos que es ácido clorhídrico, la fórmula va a cambiar. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo en vez de titulante de hidróxido, eso va a ser ácido clorhídrico, ¿ya? Tomen mucho en cuenta eso. Lo único que cambia son las fórmulas. Después el procedimiento es lo mismo, ¿ya? Pero lo que estoy aquí mostrándoles la fórmula es para hidróxido de sodio. O sea, quiere decir con lo que están titulando es hidróxido de sodio. Lo que ustedes le están agregando, ¿ya? Ahora, una vez que yo ya sé cuáles son mis fórmulas, simplemente el siguiente paso es reemplazar. Entonces, si yo le estoy agregando 9 mililitros de hidróxido de sodio, 9 mililitros a mi matraje Erlenmeyer, una vez que ustedes ya hayan agregado 9 mililitros de hidróxido de sodio, que les dije, vayan a medir su pH. Eso es lo que les decía. Vayan a medir su pH en el pHímetro. Y listo, nada más era. Pero teóricamente, cómo debería salir mi pH? Pueden utilizar estas fórmulas que ya les había indicado. Entonces, cuando yo ya voy a querer calcular mi concentración del ácido y mi concentración de la base, simplemente reemplazando a las fórmulas que les había indicado, después es reemplazar a mi pH. Ahora, ¿qué es lo que necesito que tomen mucho en cuenta en esta parte? Es en los volúmenes totales. Por ejemplo, ¿qué dice en la concentración del ácido? Va a ser igual, volumen del ácido, quiere decir lo que ustedes tenían o le agregaron de la muestra principal que era ácido acético. ¿Cuánto era? 10 mililitros, por eso le puse 10. Después dice, por la concentración del ácido, o sea, ¿cuánto es la concentración del ácido débil, o sea, del ácido acético? Es 0,1 menos el volumen agregado. Estoy reemplazando, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo le estoy agregando de hidróxido de sodio? Es 9 por la concentración de la base fuerte. ¿Cuánto es mi concentración de la base fuerte? Y en este caso es el hidróxido de sodio, 0,1. Sobre volumen total, 10 más 9, 19. Luego de eso, voy a calcular, multiplicar, dividir y me va a salir 5,263 por 10 a la menos 3. Luego voy a hallar la concentración de la base. ¿A qué va a ser igual? Volumen agregado, cuánto yo le estoy agregando de hidróxido de sodio, va a ser 9, por la concentración de la base fuerte, que es 0,1 sobre 19. Aquí muchos se chipan y muchos se equivocan porque en vez de colocarle 19, le van a colocar 9, pero está mal. El volumen total es 19. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en mi matraje Erlenmeyer es 10 y lo que yo le estoy agregando es 9, pero según la fórmula que nos indica, tienen que ponerle 19. Si ustedes le ponen 9, está mal. Ya les va a salir mal su pH. Ahora, una vez que ya calculen, restan, dividen y etcétera, van a tener concentración del ácido y concentración de la base. Y de ahí recién ustedes pueden hallar su pH. Y aquí es igual el pH menos logaritmo por la cada CIDE, que ya les había mostrado que es 1,8 por 10 a la menos 5, más logaritmo por la concentración de la base sobre la concentración del ácido, les va a dar 5,69. Entonces, con volumen 9, o sea, con 9 mililitros que yo le estoy agregando el hidróxido de sodio a mi muestra, ¿cuánto va a ser mi pH? 5,69. Ay, perdón. 5,69. Y si ustedes revisan o si se están dando cuenta,
el pH está subiendo. ¿Por qué creen que está subiendo el pH? Porque lo que yo le estoy agregando es hidróxido de sodio y el hidróxido de sodio es una base fuerte. Quiere decir que el pH tiene que aumentar. ¿Ya? En el caso que yo le esté agregando ácido clorhídrico, el pH tiene que disminuir. Pero si yo le agrego una base fuerte, el pH tiene que subir. De esa forma ustedes se pueden dar cuenta si están yendo bien o si están yendo mal. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O puedo ir avanzando? ¿Quieren que les vuelva a explicar algo? ¿O no? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Los dejo aquí? Que siga, por favor. Ya, gracias. Ya tenemos el pH cuando yo le agrego 9 mililitros. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego 10 mililitros? Ya. Mm, a ver, espérenme un rato. ¿Se ve mejor? Sí, Ya, gracias. Ahora sí, ¿qué pasa ahora si yo le agrego a 10 mililitros? Todavía no nos indica este ejercicio que todavía llegó al punto de equivalencia, ¿ya? Cuando en este caso, por ejemplo, yo le agrego 10 mililitros de hidróxido de sodio, es lo que yo le estoy agregando, ¿ya? Ahora, tengo que calcular. Si yo quiero calcular pH, tengo que calcular concentración del ácido y de la base. En este caso, cuando yo reemplazo a mi fórmula, que es volumen del ácido, que es 10, por la concentración del ácido débil, que es 0,1, menos volumen agregado, que es ¿cuánto le estoy agregando? 10, por la concentración de la base fuerte, que es 0,1 sobre 20 mililitros. Cuando ya aquí me sale 0, chicos, cuando ya aquí le sale 0, y eso lo van a ver cuando siempre le van a agregar hidróxido de sodio, siempre. Cuando ya aquí en la concentración del ácido ya les da 0, quiere decir que ya llegó a su punto de equivalencia, ¿ya? Ahora, luego tienen que calcular sí o sí sí o sí la concentración de la base. ¿Por qué? Porque lo que me va a salir en esta concentración es la concentración que yo voy a utilizar de mi acetato de sodio. Bueno, acetato en otras palabras, ¿ya? ¿Y qué es un acetato? Ya les había indicado que es una sal básica, ¿ya? Porque sí o sí yo necesito mi concentración del acetato, sí o sí. Caso contrario, no voy a poder calcular. Y hay muchos preguntan, ¿cuál es mi concentración? ¿Cuál es mi concentración? Es esta la que te sale acá, en esta concentración de acá. Concentración de la base, es esta la concentración que ustedes tienen que utilizar. Ahora, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta que es esto lo que tienen que utilizar y esto no? Porque aquí les va a dar 0 y aquí no les va a dar 0. Y esto lo van a utilizar para el tercer paso. ¿Ya? Tomen mucho en cuenta. Por ejemplo, cuando ustedes le van a agregar ácido clorhídrico, es al revés, ¿ya? Siempre es lo contrario. Ya, vamos a seguir. Ahora, el tercer paso. Recuerden que en la primera reacción, que era así, ácido acético más agua, les daba acetato más hidrógeno, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué creen que yo le estaba agregando? Hidróxido de sodio. ¿Cuál va a ser mi reacción ahora? Se está convirtiendo, o sea, el ácido acético se está convirtiendo en acetato de sodio.
Y ahora el acetato de sodio más agua que me va a dar acetato más sodio. Sodio no hay reacción. Yo ya les había explicado por qué. Porque proviene de una base fuerte. ¿Ya? Y el acetato sí hay reacción. ¿Ya? Entonces, acetato más agua me va a dar ácido acético más hidróneo. Cuando ustedes ven hidróneo, ya ustedes tienen que suponer que su pH, perdón, su pH es de una base. Si ustedes ven hidróneo, así como este caso, el pH es de un ácido. Es la característica de un ácido y esta es la característica de una base. ¿Ya? En este caso, ahora nosotros debemos calcular el pH ya de un acetato. ¿Qué es un acetato? Es una sal básica. Ya ese es el tercer paso. Ya me dijo a mí aquí en mis fórmulas que yo ya llegué a mi punto de equivalencia. Y cuando yo ya llego en mi punto de equivalencia, yo no puedo calcularlo de la misma manera utilizando la fórmula, porque ya no es solución tampón. Ya llegué a mi punto de equivalencia, como dice, perdón, a mi punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿dónde fue su punto de equilibrio? Acá. Punto de equilibrio. En 10 mililitros ya llegaron ustedes a su punto de equilibrio. Pero ahora, ¿cuál es mi pH acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo voy a calcular el pH con 10 si ya llegué a mi punto de equilibrio? ¿Cómo se calcula el pH de una sal básica? De la misma manera ustedes tienen que calcular. ¿Ya? Y ya les había enseñado también cómo calcular el pH de una sal básica. Recuerden que en la sal básica ya tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, aquí ya les puse la concentración que nos salió acá. Aquí, lo que nos salió acá, 0,05 es lo que nos sale ahí. Esa va a ser mi concentración ya del acetato, ya porque la concentración va a cambiar porque yo le estoy agregando hidróxido de sodio. La concentración obviamente no va a ser a la concentración inicial que yo tenía, porque está cambiando mi reacción, ¿ya? Ahora, una vez que ya tenga todos mis datos, simplemente empiezo con mi fórmula y a reemplazar y a despejar X, lo que yo siempre necesito, despejar X. ¿Cómo yo voy a despejar X? Tienen que primero calcular la constante de basicidad. ¿Cómo? ¿A qué es igual la constante de basicidad? Va a ser igual a la constante del agua sobre la cada acidez. ¿Y a qué es igual la constante del agua? Va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Y a qué es igual a mi constante de acidez? Ya les había dado ya. 1,76 por 10 a la menos 5. O esto se redondea. A veces el Inge le pone 1,76 o le pone 1,8. Lo redondea ya. Es lo mismo. Lo redondea. Bien así les va a dar o bien así les va a dar. 1,8 por 10 a la menos 5. Y esto va a ser igual a 5,8, perdón, 5,68 por 10 a la menos 10. Ya. Una vez que ya tengan su constante basicidad, recién van a reemplazar. Cada basicidad se igual a los productos sobre los reactivos o reactantes. ¿Ya? ¿Y a qué es igual mi producto? A ese acético más oxidrilo. Y mis reactantes o reactivos va a ser sobre acetato. Y aquí está. Y ahora simplemente reemplaza. Van a decir X por X, porque son sus incógnitas, no tienen concentración, sobre 0,05 menos X. Y X se desprecia. Ya saben por qué, porque es mayor a 1000. Ya, y eso igual les expliqué en teoría. Ya, ahora luego de eso van a despejar X, necesitan despejar X. ¿Para qué? Para poder hallar el pH. Ya, ahora luego de eso le agregué raíz, ¿por qué? Para desaparecer el cuadrado. Entonces, X va a ser igual a la constante raíz, constante de basicidad por 0,05, que es la concentración del acetato, ¿no ves? Y aquí es igual constante de basicidad, a lo que me salió acá, 5,68 por 10 a la menos 10. Ahora, una vez que yo ya tenga mis datos, mi raíz y todo, voy a multiplicar y me va a salir 5,329 por 10 a la menos 6. Ahora, aquí mucho ojo,
Recuerden que esta es una sal, perdón, básica. Y cuando es una sal básica, primero se calcula el pOH y luego el pH, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se calcula el pOH? pOH, perdón, menos logaritmo por oxígeno, que es igual a X. A esto es lo que ustedes han despejado. Ya han hallado y les salió un resultado de 5,329 por dejar a menos 6. Reemplazan y les va a salir 5,27, ¿ya? Cuidado que me estén poniendo 5,27 acá. Y si se dan cuenta, 5,27 está bajando en vez de subir. Entonces ahí se van a dar cuenta, porque donde estoy mal es porque lo que ustedes están hallando primero es pOH, no es pH. Y para hallar pH va a ser igual a 14 menos 5,27. Restan y le va a salir pH a 8,73. ¿Ya? Y eso recién viene acá. Ya tenemos el pH con volumen 10. ¿Y cuánto era? 8,73. Ahora, ¿qué pasa después de ese punto de equilibrio? Ya viene el exceso de titulantes. Quiere decir que a partir de 10, ya sea 10,01, 10,02, 10, tanto, a partir de 10 es un exceso de titulante, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula el exceso de titulante? Quiere decir que su ácido acético se está convirtiendo en una base fuerte. ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy agregando a mi matraje Erlenmeyer, que tiene ácido acético, que es hidróxido de sodio. Al agregarle hidróxido de sodio como unos 15 mililitros o a partir de 10,01 y para adelante, mi muestra se está convirtiendo en una base fuerte. Quiere decir que hay un exceso de titulante. ¿Y cómo se calcula ya eso? Esta es la fórmula, que va a ser volumen agregado por la base fuerte, por la concentración de la base fuerte, menos volumen ácido por la concentración del ácido débil. Simplemente reemplazan. ¿Por qué 15 acá? Porque volumen agregado, es lo que yo le estoy agregando. Ahora, ¿cuánto le estoy agregando? 15 por la concentración de la base fuerte. ¿Cuánto es la concentración del hidróxido de sodio? 0,1. Menos volumen del ácido. Quiere decir, ¿cuánto de ácido acético vos tenías al principio? 10. Por la concentración del ácido débil, que en este caso es el ácido acético, que es 0,1 sobre 25. Ustedes multiplican, dividen, les va a salir 0,2. Ya. Y recuerden que para calcular el pH de una base fuerte, primero se calcula el pOH. Luego, una vez que ya tengan el pOH, recién se calcula el pH. Y entonces, con 15, ¿cuánto van a tener? 12,301. Ya. 12,301. Ahora, si se dan cuenta, su pH de poco a poco ha ido subiendo más y más. ¿Por qué creen que ha ido subiendo más y más? Porque lo que yo le estoy agregando es un hidróxido de sodio. Y ahí terminaría su ejercicio. Y obviamente que el ingeniero no les va a dar así, digamos, 3 volúmenes. Yo les hice un ejemplo. Él les va a dar más volúmenes todavía. Ya, y tienen y cuidado que se estén chipando en la fórmula, porque cuando ustedes le agregan, en vez de hidróxido, le van a agregar ácido clorhídrico, la fórmula cambia. ¿Ya? Eso quiero que tomen en cuenta. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora vamos a hacer el otro ejercicio, que es, en vez, ya no le voy a agregar hidróxido de sodio, le voy a agregar ácido clorhídrico. ¿Qué pasa? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quieren que les vuelva a explicar algo? Sí, Oxy, se entendió, gracias. Mira, de esa manera se hace el ejercicio de pH. Es larguito, ¿no? Todo eso. ¿Ya? Ahora, para hacer otro ejercicio con ácido clorhídrico, les había dicho,
Les estoy enseñando modelos de examen, puros modelos de examen, ¿ya? Porque el Inge va a repetir esto. Siempre metes uno de esos dos ejercicios y acuérdense de mí cuando van a ver ese examen, su segundo parcial que, ¿ya? Ahora, les voy a pasar un ejercicio y ustedes me lo van a resolver, ¿ya? Ahí me voy a dar yo cuenta si en verdad entendieron o no entendieron. Y en el caso que no puedan resolver, escríbanme, ¿ya? Porque literal es largo el ejercicio y para volverles a explicar es lo mismo, es el mismo procedimiento, solamente que ahora ya no le van a agregar hidróxido, eso le van a agregar ácido clorhídrico. Pero les voy a explicar cuáles son las fórmulas que tienen que ocupar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio que son probablemente los dos ejercicios que pueden entrar. Uno de los dos va a entrar en su examen, ¿ya? Y siempre se los he dicho, este quizás entre o este, practican más este, siempre se los he dicho, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? En este caso, ya no le estoy agregando hidróxido de sodio, le estoy agregando un ácido clorhídrico, ¿ya? Les voy a pasar un ejercicio. Aquí en su bureta ustedes van a tener ácido clorhídrico, ¿ya? Y acá en su matraje Erlenmeyer van a tener 10 mililitros, porque ahí, así va a decir su enunciado. ¿De qué? De cianuro de potasio, como está acá, ¿ya? Ahora, siempre les va a indicar, calcúleme cuando se le agrega tanto volumen. Siempre tienen, no les va a decir en su enunciado o capaz le diga, pero siempre tienen que calcular. Aquí van a hacer su cuadrito, volumen agregado y su pH, ¿ya? Siempre tienen que iniciar con cero, siempre, forever and ever, como dice. Ya, y como ya les he dicho, ¿cómo se calcula el pH de un volumen cero? Que en este caso es solamente de esto, sin agregarle nada de titulante, nada. Solamente de esto, de cianuro de potasio. ¿Cómo se calcula? ¿Qué es el cianuro de potasio? Una sal básica. Por si las moscas les voy a poner. Sal básica. ¿Y cómo se calcula una sal básica? Ya les había enseñado en teoría. Es exactamente, a ver un rato, ¿dónde está? Así, el acetato igual es una sal básica. ¿Cómo se calcula el pH de una sal básica? De esta manera. Constante de basicidad va a ser constante del agua, la constante de la acidez, etc. De esta misma manera. ¿Y qué es lo que tienen que ustedes despejar? X. Aquí X. Una vez que ya tengan X, recién haya el pOH y luego del pOH el pH. De esa manera van a calcular su volumen cero, ¿ya? Ahora, aquí probablemente le salga 12, 12,3, algo así. Un volumen alto les va a salir acá. Y de este volumen alto, el pH tiene que bajar. Ya, esto es al revés ya. Ahí se van a dar cuenta si están yendo bien o mal. Ahora, ese es el primer paso. Calcular volumen cero. Acá se los puse, miren. Todo esto es para calcular volumen cero. Ese es el paso número uno. Es cuando no se le agrega el titulante todavía. El paso número 2 ya es cuando ustedes le agregan el titulante, que en este caso es ácido clorhídrico, ¿no ven? Y les había dicho que en el paso 2 es cuando se le agrega titulante, pero no es suficiente para llegar a su punto de equilibrio. No es suficiente. Por lo tanto, ¿qué se forma en mi reacción? Se forman soluciones tampones, soluciones amortiguadoras. ¿Ya? Entonces, con eso yo voy a calcular mi pH. ¿Cómo se calcula el pH en una solución amortiguadora? Les había dicho pH menos logaritmo por la escala de acidez más logaritmo por la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Y ya les dije, constante de acidez tienen ese ejercicio, en su enuncia lo tienen, pero lo que no tiene es la concentración de la base y concentración del ácido. ¿Y cómo se halla la concentración de la base y la concentración del ácido para hallar mi pH? Con esta formulita. Y si se dan cuenta, es muy diferente. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Si yo le estoy agregando acá,
Si yo le estoy agregando hidróxido de sodio, ocupo esta fórmula. Si yo le estoy agregando ácido clorhídrico, es esta fórmula. ¿Ya? Ahora, ¿qué les había dicho? ¿Cómo se van a dar cuenta que llegó a su punto de equilibrio? Cuando ustedes le agregan hidróxido de sodio, aquí a ustedes les va a dar cero. Aquí. Y acá cuando ustedes le estén agregando ácido clorhídrico, ¿dónde les va a dar cero? Aquí les va a dar cero. ¿Ya? Y esta concentración que le está dando en la concentración del ácido no es de pantalla nomás. Es la concentración que ustedes van a utilizar para el siguiente paso. ¿Ya? Y cuando ya les da cero aquí y aquí, les está diciendo que ya llegó a su punto de equilibrio. Que en este caso, esto ya no, que este ácido acético se está convirtiendo en un acetato. Y